Cualquier compañía que esté por encima de 3.5, 3.8 centavos el kilovatio no va a ser rentable después del 2028. Y esto está pasando ahora. El que no está haciendo ese mix entre AI y minería, asociándose con una empresa de energía o generando energía propia, no van a sobrevivir. No nos olvidemos que si lo que dijo Trump, por ejemplo, ocurre de que el 60% del minado está en Estados Unidos, la regulación de eso es muchísimo más fácil. Ahora, si eso se divide por el mundo, si todos los demás estamos minando, si logramos hacerlo tan grande que no haya un solo poder que lo pueda detener, Bitcoin va a ser lo que nosotros creemos que va a ser. Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Mientras el precio de Bitcoin nos recuerda cuán volátil es, empezamos a acercarnos también al ecuador del cuarto periodo interhalving. En 2028 la recompensa por bloque volverá a reducirse a la mitad, pasando de 3,125 Bitcoin a 1,5625. Este número me tengo que familiarizar con él. Por esta razón, los mineros de todo el mundo ya le ven las orejas al lobo y empiezan a prepararse para sobrevivir un halving más. Una de las estrategias que parece tener más éxito es la de incorporar cómputo para inteligencia artificial. Tanto es así que algunos, como Bitfarms, ya han anunciado su migración total. Es decir, no van a minar más. Todo lo que van a hacer va a ser inteligencia artificial. Por ello hay cierto temor a que la producción de hashrate pueda ser desplazada y que veamos cómo esta gráfica, que de momento es totalmente parabólica, empiece a bajar. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué perspectivas mineras hay más allá de 2028? ¿Seguirá siendo Estados Unidos el líder indiscutible? ¿O habrá otros territorios que saldrán campeones? Para hablar de todo esto, hoy tengo el gusto de sentarme con Nacho Pols, Business Dev de Oceanpool, y que desde su posición única me contará dónde está el hash rate mundial de Bitcoin, si la inteligencia artificial supone un riesgo para la minería y dónde y cómo se minará a partir de 2028. Un pod delicioso con el que tomar perspectiva, entender la lucha descentralizadora de Oceanpool y pasar a la escala más grande que existe en la minería, donde los pequeños bitaxes de kilovatios de consumo y terahashes de hashrate dejarán paso a los centros de datos de cientos y miles de megavatios y producción de miles y millones de terahashes. Así que toma asiento y prepárate para esbozar el futuro de la minería. El pod de hoy es el primero de una serie de podcasts grabados en Paraguay, tierra de oportunidad. Tengo mucho que decir sobre este país que me ha capturado y que he tenido la suerte de visitar ya en 2 ocasiones. Espero irlo desempaquetando poco a poco en varios formatos, tanto aquí como en mi Patreon. El pod de hoy es gracias a ti, que me apoyas con todos tus contravalores y también compartiendo los episodios que más te gustan en X, Nostr, LinkedIn o la red de tu elección. Muchísimas gracias por ello. Y también es gracias a mis sponsors HODL, CoinKite, Bitrefill y Bitronix, que me permiten seguir explorando con total libertad cómo podemos obtener la mayor utilidad de la invención de Satoshi. Y como última nota antes de arrancar con el pod, hoy me vuelve a acompañar un viejo amigo. Plan B Forum El Salvador. La histórica conferencia vuelve a desplazarse al país Bitcoin para repetir el éxito de su primera edición. Los días 30 y 31 de enero de 2026, en apenas 2 meses y 2 semanas, volveremos a reunirnos en San Salvador para hablar Bitcoin y ver cómo ha evolucionado la adopción. Plan B Forum El Salvador no es una conferencia cualquiera, es 2 escenarios 100% en español y otros 2 con las voces más importantes de habla inglesa. Pero es que además es un meetup hispano, previo a la conferencia que organizaremos, es escapadas a las comunidades Bitcoin más activas del planeta y obviamente también es descansar en Bitcoin Beach y vivir los atardeceres infinitos de cielos de púrpura y oro. Muchos en mi grupo de Telegram ya se están animando, así que te pregunto, ¿te animas a vivirlo tú también? Más información sobre Plan B Forum El Salvador en la descripción. Nacho, un gusto estar aquí contigo. El gusto es todo mío. Todo Paraguay está siendo una sorpresa. Y de hecho, conocerte fue una sorpresa. Estábamos en casa de lo que yo ya asumo que es un amigo común. Sé que es muy amigo tuyo, pero ahora lo asumo ya como amigo mío.
Y entraste y también, como mucha gente aquí, como un ciclón. Bueno, tampoco hay tanta gente, pero sí que Bruno y tú sois un ciclón. Y, hostia, fue un pulmón de información que no paraba de salir. Y al rato te dije, hago entrevistas, me gustaría entrevistarte, quiero saber más de ti y quiero saber más de todo esto. Para quien no te conozca, Nacho, ¿cuál es tu background antes de Bitcoin y cómo llegas a Bitcoin? Pese a que solamente tengo 43, soy un niño. Llevo 20 años trabajando en comercial. Empecé en 3M, ahí me enseñaron a pensar, estructurarme, pues estuve rodeado de ingenieros, entonces, y empecé muy niño, estaba estudiando en la universidad, siempre fui muy inquieto y entonces me postulé a un puesto que no estaba capacitado para tener y como entré como un ciclón, entré también a 3M. Fui uno de los vendedores más jóvenes de la historia de la compañía, después evolucioné en la compañía y me enseñaron a pensar, empecé a pensar como un ingeniero. Después de ahí, aburrido de la venta larga, de las cintas, adhesivos, estructuras, maquinaria y demás, me propuse para hacer Business Development en Gameloft. No sé si recuerdas la empresa de juegos. Sí. Bueno, fui Business Developer para Gameloft desde México hasta Argentina, lo que me puso a volar muchísimo por toda Latinoamérica, conocer, abrir la cabeza, ir a Europa, empezar a entender cómo funciona el mundo fuera del mundito Argentina y que nos creemos los Porque tú mejores del mundo. te criaste en Argentina. Nací en Buenos Aires a 5 minutos de la 9 de julio, o sea, súper porteño, pero ya educado y domado por el mundo, gracias a Dios, que me dejó lo bueno y me quitó lo malo. Y después de eso empecé a trabajar en medios, en digital, en desarrollo de software. 2018 fue mi primer encuentro con Bitcoin y dije, ok, acá esto es... Todo hasta llegar a Bitcoin, todo siempre en el lado ese más... software, juegos, desarrollo... Pero con business development, o sea, ese Siempre punto business cara al development. público, comercial, me hablabas de 3M. Vende humo. O sea, pero es como ir afuera a buscar, ¿no? O ir afuera a conectar la empresa que me ha contratado con el mundo, ¿no? Exactamente. Nosotros desembarcamos como equipo con Gameloft de México a Argentina, todos los países, para tener acceso, para que toda la gente tuviera acceso a los juegos. Que en esa época, para los niños que están viendo esto, nosotros teníamos que bajar los juegos desde el store de Personal, de Tigo, de Verizon, de AT&T, y estaba el famoso mensajito de texto. Entonces, uno podía comprar a través del mensajito de texto. O sea, no era tan fácil como hoy con Google Play y Apple Store, que tenemos acceso a esas aplicaciones increíbles. En esa época la tecnología de por sí estaba muy, muy quedada atrás. Fue muy interesante, fue muy divertido. Tener acceso a todo ese mundo es impresionante. Y ahí 2018, ¿ya te cruzas con Bitcoin? Empiezo a trabajar en medios con una persona bastante conocida en Argentina, se llama Mario Pergolini, que fue conductor de TV, el que hizo Caiga quien caiga, el que creó Caiga quien caiga. Bueno, Mario empezó a trabajar, empezamos a hacer desarrollo de software, aplicativos y desarrollo de software profundo, y nos encontramos con Bitcoin, nos topamos con Bitcoin. Tuvimos una oportunidad, tuvimos un coqueteo con la minería, pero cuando pasó lo que pasó en 2018, como buen cobarde, salió corriendo, y yo, que era el niño que estaba queriendo llevarse el mundo por delante, no tenía decisión. Entonces vendimos todo lo que teníamos, como mucha gente. Si no, esta conversión sería en mi avión volando diría Mallorca en este momento. Pero no, desgraciadamente no. Entonces ese fue mi primer coqueteo, que me quedé con un poco de Bitcoin que tenía yo, gracias a Dios. No tanto, pero lo suficiente. Y luego vine a desembarcar en Paraguay hace alrededor de 5 años, con un proyecto de medios muy grande, y ahí me headhunteó Penguin, que es donde trabaja Bruno hoy y donde lo conocí a él. ¿Por qué? Porque aquí en Paraguay estaba la oportunidad de energía, porque todo lo que tú ya sabes, y vamos a hablar un poquito más adelante en el podcast. Manejé energía y minería para Penguin durante poco más de 2 años. Los partnerships con las compañías grandes que tenemos partnership, la presencia en las conferencias como presencia internacional de la compañía. Y de nuevo, por suerte, y gracias a Dios, fui headhunteado por Ocean, el pool, y es aquí donde estoy hoy desde junio de este año. ¿En qué posición? Chief Commercial Officer. De nuevo, esa parte comercial. Claro, vende humo otra vez. Pero un pool, desde fuera daría la sensación que es ese sitio que todo minero que empieza, por ejemplo, con un Bitax, ¿no? Sí, se puede ir solo miner, pero si quiere asegurarse como un poco de ingreso, ya aparecen los pools. Y aquí hay un universo de pools. Pero si te vas a un pool es porque acabas viendo, bueno, este me paga un poquito más, un poquito menos, no sé qué, pero vale. O tiene Lightning, no tiene Lightning. Pero lo escoges tú como minero. Entonces, ¿qué hace un comercial? ¿Cuál es el trabajo de un comercial en un pool?
Ok, específicamente en Ocean, nuestro trabajo es bastante como equipo. Tenemos a Mechanic, que hace la parte de PR y comunicaciones, Mark, que es nuestro presidente, que trabaja mucho conmigo. ¿Qué hago específicamente? Voy a las conferencias en el Mundial, le doy exposición a las pools. Es por eso que cuando te comenté que vivo arriba de un avión, es porque vivo arriba de un avión. Me tomé 26 aviones en los últimos 3 meses, como para que hagas las matemáticas. Soy el que representa a la compañía, soy speaker cuando se me necesita. Y lo que hago es entablar relaciones porque, por toda la experiencia que tuve en nuestra industria, que es muy joven, la manera en la que nos gusta hacerlo a nosotros, y en eso sí tuve que ver, porque es mi preferencia, le dimos un poco un cambio a esto que tú acabas de decir, que es la verdad. O sea, tú puedes venir a Ocean mañana, porque somos permissionless, descentralizados, y no necesitamos saber quién eres, no tenemos KYC, no tenemos nada, muy con el ethos de lo que Bitcoin significa. Pero esas relaciones y ese trabajo de tantos años haciendo comercial me enseñó que cuando ocurre esto, lo que tú viste el otro día, entré a comer un asado contigo de noche, nos juntamos entre amigos y ese torbellino que viste es lo mismo que hago en las conferencias, lo mismo que hago en las reuniones donde se juntan Bitcoiners. Esto del face to face, el hablarnos a los ojos, el que tú veas la pasión, el conocimiento, las ganas y todo eso se contagia. Entonces, como Chief Commercial, mi trabajo principalmente es ser abogado de la compañía y representar a la compañía y empezar a atraer a los mineros que no saben, y te sorprenderías cuánta poca importancia los mineros más grandes del mundo le dan al pool. O sea, se ocupan de infraestructura, transformadores, qué tipo de ASICs, qué tipo de energía, los curtailments. O sea, hay muchas cosas que entran en nuestro negocio. O sea, es muy complejo. Y el último eslabón, y no menor, es el pool. Pero son tantos millones de dólares de inversión, es tan grande todo, que normalmente, si tú hablas con alguien técnico de los equipos de los mineros, no les importa el pool. Más o menos todos tienen el mismo deal, más o menos todas son iguales, más o menos tenemos el mismo. Y cuando me incorporé a Ocean, lo que más me llamó la atención no solamente es el ethos de descentralizar, la intención de que todos tengamos nuestro propio nodo, como Satoshi lo escribió, de que cada uno pueda tener su propio bloque. Estoy cansado de ver bloques de Foundry y de Ampool por todos lados, porque no, va en contra de lo que nosotros creemos como Bitcoiners, como Maxis. Entonces, ese trabajo mío es evangelizar un poco, sentarme con todo el mundo y hablar como estoy hablando contigo para decir, bueno, ok, mira, lo que tienes está muy bien. Yo tengo otra opción que ayuda a Bitcoin, al futuro de Bitcoin a descentralizar, que es lo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Y luego tienes mejores retornos, porque la manera en la que está construida Ocean, que lo vamos a tocar en un rato, implica que cuanto más grandes seamos, más rewards para todo el mundo. No importa si tienes un petahash 100 o 20, 60, 70 exahash. No importa. Todos somos parte de ese mismo universo, de ese océano, y todos compartimos esos bloques cuando los pegamos. Una de las cosas que más me gustó conocer de la minería fue todos los actores que están involucrados. Ahí en un pod que hice ya hace años, pero desde los foundries de los chips, que eso te conecta con la naturaleza porque te va al silicio, ¿no? O sea, desde la arena de la playa a fabricar donde se están dando de hostias a día de hoy, especialmente entre China y Estados Unidos para ver quién controla los foundries. O sea, eso es un sector de geopolítica mundial, ¿no? O sea, desde los foundries, ahí está la minería también. Los fabricantes de los que llamamos mineros, máquinas mineras, los ASICs. Luego, los mineros que compran esas máquinas, los también hashers. Luego viene el pool, que es el que gestiona el trabajo de estas máquinas y que trabaja con un nodo de Bitcoin para encontrar qué transacciones minar. O sea, entre todos estos actores, y obviamente el nodo no es un actor que puedas hablar con él, pero tú cuando sales ahí fuera, ¿con quién hablas? O sea, ¿te interesan más los hashers, los que tienen máquinas e inversiones? ¿O en verdad tu papel desde esta posición de comercial, de Chief Commercial Officer, es hablar con todos los actores involucrados? Con todos los actores involucrados. De nuevo, desde el hito de la concepción, a nosotros le damos el mismo tratamiento a alguien que tiene 100 petahash que a alguien que tiene 50 exahash. Y realmente podemos buscar testimonios de clientes que trabajan con nosotros que por ahí no tienen grandes equipos como puede tener Bruno, que tiene 80 personas trabajando en el sitio. Son 5 personas que están minando a mediana gran escala, 5, 6, 7, 8, 15 megawatts. ¿Sí? Toma muchísimo trabajo mantenerlos, conseguir los ASICs, mantenerlos prendidos la mayor cantidad del tiempo posible, enfriarlos. No nos olvidemos que es muy difícil mantener un equipo de este nivel de intensidad perfecto durante la mayor cantidad del tiempo para poder tener la mayor cantidad de retorno. Entonces, para nosotros no hay ninguna diferencia.
este trabajo que hacemos de estar face to face nos ha pasado aquí en la conferencia, lo has visto, me ha venido a hablar gente que no ha minado nunca en su vida y me pregunta cómo hacerlo y con gusto me siento y me pongo a comentarles cómo hacerlo. Obviamente somos un equipo muy chico, le decimos el Navy SEAL Approach, porque somos un equipo chico que va y va a atacar uno por uno a todos, no dejamos a nadie fuera, pero el día tiene 24 horas, entonces atendemos a todo el mundo por igual. Lo ordenamos según la disponibilidad del equipo, pero no discriminamos nada. Nosotros queremos tener, si lo logro, ser el 70-80% del total del hash existente del mundo. Y eso incluye solo miners, mineros públicos, mineros privados, mineros pequeños, por el solo hecho de lo que nosotros representamos, que es a través de Ocean podemos sostener esa descentralización y proteger el asset más valioso que tenemos, que es Bitcoin. No nos olvidemos que si lo que dijo Trump, por ejemplo, ocurre, de que el 60% del minado está en Estados Unidos, la regulación de eso es muchísimo más fácil. Ahora, si eso se divide por el mundo, si todos los demás estamos minando, si los nodos están en todos lados, si logramos hacerlo tan grande que no haya un solo poder que lo pueda detener, Bitcoin va a ser lo que nosotros creemos que va a ser. ¿Soy yo o me da la sensación que, obviamente lo que interesa, pero es hablar más con hashers, con mineros, porque es como tu trabajo el ir a explicarles lo que es Ocean, a convencerlos de que en lugar de apuntar a Unpool and Friends, empiecen a apuntar a Ocean? ¿Es así? O sea, ¿es como tu principal foco o no? Sí, claro. Sí, sí. Y no corro de eso, ¿eh? Pero de vuelta, lográndolo con los mineros grandes, lo que hacemos es generar tanto volumen en Ocean que si tú vienes con tus 20, 30, 50 mineros que tienes en tu pequeña granja, en tu casa, la reducción de las variantes va a ser tal que tú vas a poder tener el mismo beneficio que un tipo que tiene 50 exahash con tus 50 máquinas. Ese es el fin que estamos intentando llegar a tener. Vale, pues antes de entrar a hablar de Ocean, que vamos a hablar largo y tendido, déjame preguntarte, porque una de las cosas que más me gustó cuando te conocí es tu visión global. Eso es el que, no sé si tu familia estará tan contenta, pero yo estoy muy contento de que tú estés mucho en un avión y de que des muchas vueltas al mundo, porque claro, tú has visto cosas que la gran mayoría no ve. Y entendería que es tu trabajo tener un mapa con pines de todos los grandes hashers que hay en el planeta, los grandes mineros, gente que ha hecho inversión en máquinas, y poderles pegar una visitilla cada tanto, al menos para que sepan que seguís activos y que os interesaría trabajar con ellos. Entonces, con esta visión que tú tienes y teniendo Bitcoin a fecha de grabación, hoy estamos después de Accelerating Bitcoin, no sé cuándo se publicará esto, pero estamos a 18 de septiembre, Bitcoin a $117.000, casi 100.000 euros por moneda, y en hash rate, tocando el Z-hash, ya casi de media en un Z-hash. ¿Cómo ves o cómo sientes al sector minero desde tu posición? O sea, ¿dirías que estamos bien? ¿Está sano? ¿Está sufriendo? ¿Tenemos margen? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta muy compleja y muy grande de responder. Global, además. Claro, pero volviendo un poco para atrás, que gracias a Penguin me inserté full dentro de nuestra industria y a través de Penguin tuve que salir a cazar oportunidades de energía. Entiendo muchísimo de energía. Entonces, el cornerstone o la base más importante que tenemos como mineros es la energía. Es lo más importante. Después hablemos de equipos, eficiencia, hay un montón de cosas más que... Pero lo más importante, donde los cimientos donde nos construimos, es en el precio de la energía. Cuello de botella es ese. 100%. Cualquier compañía que esté por encima de 3.5, 3.8 centavos el kilovatio no va a ser rentable después del 2028. No importa los equipos que esté corriendo. A menos que compre equipos muy nuevos, que en los próximos 3 años va a haber muchísimo avance. Los SEAL, los A3 de Bitdeer salieron ahora con 12 joules por terahash, que es increíble. Por ende, ese margen, esa ventana se puede estirar un poco. Pero el precio de la energía es la clave. Es la clave porque es lo que hace o no que seamos rentables. ¿Los mineros masivos, los mineros grandes hoy son rentables? Sí, claro que sí. No imprimimos dinero como todo el mundo cree. O sea, no es que es fácil minar a gran escala. Es muy alto el CAPEX, muy alto el CAPEX. Hay que recuperarlo porque hay que responderle, ya sea público o privado, a quien puso el dinero, ¿sí? O recuperar el dinero que uno puso como compañía. Sino que lo tenemos que hacer por mucho tiempo. Con la volatilidad del precio del Bitcoin, como conoces bien, con la volatilidad de la red y de la complejidad de la red, y con cientos de megas energizándose cada un mes, 2, 3 meses, en lugares como Bután, Kazajstán, mismo en China, que no se mina más, pero
los dos bien sabemos que se sigue minando y mucho. A mi criterio debe haber todavía un 20% de la red en China funcionando, que hacen hosting, no mining. Pero bueno, yo creo que sí se puede, pero se tiene que ser creativo. Después del 2028 tenemos que poner muy creativos. ¿Qué eso implica? Si empiezas a ver ahora, te estás dando cuenta que Bitfarms, por ejemplo, está mixeando HPC y mining para dentro de poco dejar de minar incluso y ¿Qué es pasar a HPC? El AI, lo que todo el mundo conoce como en el día a día AI. Ahora entró en generación de energía. O sea, ya no alcanza nada más tener un buen precio de energía en un grid, al lado de una represa, al lado de una planta de celulosa o en una planta de acero que se dejó de utilizar, sino que ahora empiezan a entrar en generación para llevar ese precio de energía en lo más cerca de cero posible. ¿Sí? El futuro de la minería va a tener que ser asociándose con empresas de energía o generando ellos mismos para acercarse a energía a costo cero, para poder seguir minando por el costo intensivo que tiene minarlo. Entonces, en toda esta respuesta te di 10 años de minería de aquí para adelante. Pero yo creo que los mineros van a sobrevivir, pero tienen que ponerse muy creativos, en ese sentido específicamente. Daría la sensación que el minero puro, que solo se dedica a la minería, va a empezar a ser una rara avis, o solo en ciertos territorios, o quizá le queda un último periodo entre 28 y 32, pero que tirando incluso más hacia adelante, daría la sensación escuchándote que o se integra con otros negocios o no. Mira, sí, y te puedo dar el ejemplo más claro de todos. Canadá empezó a ser un player muy grande por la cantidad de stranded gas, o sea, de gas que tienen, que no puede ir a ningún lado. O sea, es un montón de energía y de recursos naturales que no pueden ir a ningún lado. Entonces el precio de ese gas es muy bajo. Eso implica que si nosotros vamos a montar una planta de generación, ¿sí? para sacar ese gas de la tierra, convertirlo, o sea, limpiarlo, quedarnos solo con el metano y convertirlo en energía para poder minar a través de o motores o turbinas, ¿sí? Nos ponen un precio de energía entre 20 y pico, 26, 28, dependiendo de cuán eficiente, si consigues o no turbinas. Hay muchas variables que es para hablar otro día en un podcast más técnico. Cuando no hablamos de centavos, lo digo para que la gente se ubique, cuando no hablamos de centavos ya hablamos de 20, de decenas, digamos, o 30, tal, hablamos del precio del megavatio. Megavatios, sí. Si no serían centavos, como te dije la primera vez. Que es lo que equivale a los centavos en kilovatios. O sea, cuando tú dices 20... 2.6 centavos el kilovatio. Sí. Venga. Lo digo en ese monto porque cuando hablas con las empresas de energía ellos te hablan en megavatios, no en kilovatios como nos gusta hablar a nosotros. Pero yendo ahí, empiezas a ver empresas como Bitdeer que están haciendo acuerdos con Alberta en Canadá a $1.5 el metro cúbico, que es muy barato. Se empieza a desarrollar lugares como Alaska, donde hay muchísimo gas. Se empieza a hacer acuerdos con empresas para consumir el gas de venteo de las empresas grandes de oil and gas. Entonces tenemos que ponernos creativos porque efectivamente, si no pasa esto, no vamos a sobrevivir. Y esto está pasando ahora, no en el 2032. Para el 2032 esto tiene que ser un hecho. Y el que no está haciendo ese mix entre AI y minería, asociándose con una empresa de energía o generando energía propia, a mi criterio, puede pasar algo que no sé, pues falta mucho tiempo y los saltos tecnológicos son enormes que estamos logrando. A mi criterio no van a sobrevivir. Daría la sensación con esto que dices que la minería se está quedando fuera o está dejando fuera nuevos actores, y aquí espero que me corrijas porque tengo esa esperanza, y va a quedar para actores mineros que ya estaban en acción y que tienen incluso infraestructura amortizada, o actores no mineros pero que pueden hacer ojitos a la minería porque ellos sí que tienen una infraestructura eléctrica de generación energética que tienen amortizada o se dedican a ello o se dedican a otros sectores, y que la minería le es un buen, digamos, como una buena mochila que se ponen para eficientar su servicio. ¿Es así? ¿Es tal barrera para el nuevo actor o no? ¿O todavía hay hueco para que un nuevo actor dice, hostia, a mí me gustaría entrar en la minería? Gracias a Dios te puedo decir que no. O sea, se puede entrar en la minería, pero tienes que de nuevo saber lo que estás haciendo. Tienes que ser creativo, tienes que encontrar buenos acuerdos, tienes que ir a buscar esos lugares de energía donde todavía, como lo fue Paraguay en sus inicios, y después podemos hablar de otros países que hoy son conflictivos y que se veía venir ese conflicto, como por ejemplo Etiopía, que tenía una energía muy barata y muy accesible. O sea, ¿hay lugar para que entren nuevos mineros al juego? Definitivamente. ¿Lo queremos? 100%. De nuevo, apuntando a la descentralización. Necesitamos más gente haciéndolo en distintos lugares del mundo para diversificar lo más posible.
Entonces yo creo que sí hay lugar para nuevos players, pero estos nuevos players tienen que ser mucho más inteligentes y mucho más eficientes a la hora de elegir dónde hacerlo, encontrar esos precios de energía, ver qué equipos van a utilizar, ver cómo hacer ese mix de o hacemos curtailment es cortar la energía para que nosotros tengamos un ingreso porque el grid consume la electricidad a un precio más alto, entonces tenemos un beneficio económico balanceado con la minería de Bitcoin para llegar a esos puntos. O sea, yo creo que sí se puede, sí va a pasar, pero los nuevos players no van a tener la ventaja que tuvieron los players que entraron antes del 21. Eso definitivamente. O sea, vas a tener que armar equipos mucho más eficientes, mucho más livianos de overhead, o sea, mucho menos gasto todo el tiempo. Es como que antes podías cometer muchos errores y aún así generar beneficio, y ahora un error va a ser el cierre de tu inversión. No sé si el cierre, pero tienes que ser muy cuidadoso que tus errores sean mínimos y tienes que ser muy cuidadoso en reducir las variables que te pueden causar ese tipo de errores así catastróficos, que se puede, by the way. O sea, es estudiar, es entender, es buscar, es acercarte a estos eventos grandes donde nosotros somos parte, y por eso de vuelta, volviendo a lo que hablamos, me la paso arriba en aviones, están todos los fabricantes, están todos los de infraestructura, están todas las empresas de energía, están todos los mineros. Entonces, por el solo hecho de estar ahí vas a escuchar cómo hace la gente que es muy eficiente y muy buena haciendo esto y te puedes inspirar para hacerlo tú. O sea, nosotros mismos podemos mañana, si tuviésemos la inversión en el bolsillo ahora, empezar a montar un sitio de 5 megavatios aquí en Paraguay, juntos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y mira, te diría que hagamos esto, esto y esto, lo conectemos al grid. Vas a necesitar a alguien que sepa lo que hace. Claramente. Y vas a tener que ir acompañado. O sea, no aquel que empieza desde cero y se anima a cometer errores y ya lo iremos solucionando. Vas a querer evitar eso y vas a querer ir de la mano de alguien para no morir. Exactamente, pero de vuelta, yo no me considero físico nuclear y estoy aquí sentado contigo haciendo esto. Es poner, lo voy a decir bien ordinario, el culo en silla, ponerse a estudiar, leer quién lo hace mejor y tratar de copiar lo que hacen los mejores. Como todo negocio del mundo. La ventaja que teníamos antes en Bitcoin, que esto es tan joven y somos tan pocos, que era fácil hacerlo inicialmente. Hoy ya somos muchos, es muy complejo, es muy grande, y el regalito que nos dejó Satoshi, que cada 4 años se duplica la complejidad de lo que hacemos, le suma un vértigo mucho más grande. Lo que sí les digo, y lo miraría a la cámara a todo el mundo, si van a minar, les digo una sola cosa. Prepárense, porque 6 meses en Bitcoin son 60 años en cualquier otra industria. Gracias a que estás subido a un avión mucho más que cualquier humano, te voy a hacer una pregunta que me encanta hacerle a gente como tú que viaja mucho y que empieza a entender cuál es la fotografía del hash rate mundial, que es esa misma. O sea, ahora mismo hemos visto cómo después del famoso China Ban, Estados Unidos se ha convertido en el centro de la minería. Seguramente, me encantará que me digas lo contrario, seguramente en Texas fue el primer gran momento y ahora ya empezamos a ver otros territorios de Estados Unidos. Pero bueno, han salido nombres, en su momento salió Paraguay, estamos en Paraguay. En las últimas conversaciones que tuve salió Oriente, todo lo que sería pues Emiratos, Saudi, etc. Salió también Etiopía, sale de nuevo China como ese hash rate invisible que parece que no, pero que sí. Kazajstán salió, pero tuvo una marcha atrás porque se empezó a saturar el grid y empezaron a echar a mineros que habían hecho ya inversión. Me lo has mencionado, pero sí, como si todavía estuviera algo allí o algo ahí. Bután ha aparecido y otros que han hecho mucho ruido, por ejemplo El Salvador, daría la sensación que ni se han movido. Los nórdicos te estás viendo. Los nórdicos siempre estuvieron Noruega, Finlandia. Pero siempre me dio la sensación que hace tiempo estaban, pero con toda esa mala prensa que vivió Bitcoin en ciertos años, del 20 al 23 diría, daría la sensación que como que no lo propiciaron y pensaba que no estaba muy activo. Así que yo me callo aquí y te pregunto, ¿cómo está la radiografía del hash rate a septiembre de 2025? Bastante más diversa de lo que la gente cree. ¿Hay mucho hash rate en Estados Unidos? Claro que sí. Los beneficios de energía, el trabajo con ERCOT en Texas es muy favorable. Ohio, Tennessee, el gobernador de Tennessee, tuve la suerte de principio de año estar sentado con él. Está construyendo no solamente infraestructura para ser hub de minería, sino en el futuro de HPC o AI. Ya está empezando a tratar de dejar un legado, empezando a construir nuclear para traer todo eso, que toma mucho más tiempo de lo que la gente cree. Son 10 años, 15 años, dependiendo del tamaño y dependiendo la inversión. Entonces Tennessee está surgiendo también. Todo eso es muy favorable, pero después tienes los Canadá,
que Canadá, después del cambio en su gobierno, se puso un poco menos estricto, un poco más amigable. No como país, sí como gobernación, Alberta y específicamente Calgary. La premier, que es como se diría el alcalde, o gobernadora más que alcalde, estuvo en la conferencia que hicimos con nosotros, se sentó a hablar diciendo que la gobernación está a favor de Bitcoin, que ella quiere utilizar todos esos recursos naturales que están hoy sin usar y desechándose para que nuestra industria desembarque. Pues ella quiere recibir esos cientos de millones de dólares de inversión en Alberta. Entonces, tienes Canadá, después tienes los nórdicos, como tú dijiste, estuvieron muy en silencio, son muy estrictos y modestos, como su reputación lo demuestra, pero tienes empresas como Bitdeer, como Mara, minando en los nórdicos hoy en este momento. ¿Alguno más? Porque tenemos nórdicos, se suele asociar a Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Alguno más que otro? Finlandia y Noruega. Suecia es bastante más conflictivo o complejo como para navegarlo, ¿sí? Los nórdicos tienen un tema. Tienes que cumplir con muchos requerimientos. Se está reutilizando cada gramo de calor que generan esos mineros, y también está el tema del sonido. O sea, ellos quieren emisión cero, y si nosotros hablamos así muy bajito, perdona a la persona de audio que me va a matar, generamos 30 decibeles. Entonces, imagínate, y tú me has escuchado hablar lo alto que hablo cuando estamos todos juntos, el ruido de un minero, por más eficiente que sea, va a estar por encima de los 30 decibeles por lo menos. Entonces, tienes eso que navegar ahí. Después tienes África, no Etiopía. Etiopía... ¿Qué ha pasado con Etiopía? Y se los dije cuando todos me decían, tienen que venir a Etiopía. Vengo del futuro siendo argentino a decirles que no lo hagan, y el tiempo me dio la razón. Porque además, o sea, ya que estamos en Paraguay, aquí la fuente de energía es la represa. En Etiopía todo viene por ahí también, por una gran represa que se está activando. No sé si será más grande, igual o parecida a la de Itaipú, pero... No, es menos que Itaipú. Itaipú es la segunda más grande del mundo. O sea, pero es una bestialidad igualmente. Es una bestialidad de energía, estaba todo dado, las condiciones, había apoyo gubernamental, pero como buenos países conflictivos y emergentes, como el que me dio la vida, que amo profundamente, es muy difícil hacer negocio. Es muy complejo navegar los gobiernos y no hay estabilidad. Y lo hablábamos en la conferencia, en la charla que dimos con Bruno y en la charla que tuve con Paul Hansen, el chairman de Bitdeer. El precio de energía es muy importante, pero la estabilidad y la seguridad para nosotros también. Porque esas inversiones que nosotros realizamos, si es, para que tengan una idea, nosotros ponemos $1,5 millones por mega cada vez que desarrollamos algo. Eso sin tener en cuenta que tenemos que construir una subestación en un país como Paraguay, que tiene la red a alto voltaje. Una subestación de 100 megavatios, estamos hablando de entre 12 a 16 millones de dólares solamente de infraestructura, que no la podemos levantar y llevárnosla el día que no estemos más. No son containers. No. Entonces, nuestro negocio es muy complejo y es muy intensivo a la hora de invertir. Entonces, esa seguridad es lo que nos da eso. Pero, por ejemplo, en Kenia hoy se está minando, hay recursos y es interesante. Hay otros países que están emergiendo. Los países del norte de África tienen muchísimo viento y sol, que no da el suficiente uptime que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que estar por encima del 95, idealmente 98, 99. Pero combinando esos dos y un poco del grid, se puede llegar a un precio que lo hace atractivo. Brasil está generando muchísima energía. Es muy complejo a nivel impositivo navegar Brasil, pero tampoco es imposible. Entonces Brasil es un lugar muy interesante. Paraguay sigue siendo un lugar interesante. ¿Pero Brasil es interesante y ya hay mineros que empiezan a explotarlo, o es como una idea de futuro? En Brasil, que yo conozco, hay alrededor de 100, 150 megas funcionando el día de hoy. Uno de esos sitios es de un fabricante muy conocido que hoy está trabajando y está funcionando. La ventaja con Brasil es que tiene un mercado que empieza a decrecer el valor el costo de la energía, porque tienen demasiada producción, entonces ese precio empieza a bajar. Sí tiene el problema de la importación, el problema de los impuestos, pero hoy están siendo bastante favorables, están empezando a cambiar las disposiciones, y yo creo que hay un futuro en Brasil, en Latinoamérica hablando. Después tienes, por ejemplo, Perú. Perú tiene hidro, tiene solar, tiene un montón de cosas. También tiene una necesidad de energía muy grande como sociedad, porque le falta infraestructura, pero hay posibilidades de empezar a hacer estos proyectos híbridos, como comentábamos antes, o sea, pensando en el futuro de decir, llegar a un gobierno y decirle, señores, nosotros vamos a construir infraestructura, vamos a invertir en generación, parte de esa generación puede ir para alimentar un pueblo, para desarrollar una industria, y la otra parte la minamos. ¿Sí? O sea, somos también el means to an end, somos los medios para llegar a algo. Lo mismo que hablábamos también.
toda esta infraestructura que nosotros construimos, cuando llegue el boom de AI, que todo el mundo dice que va a ser ahora, y yo soy un creyente de que cuando no. llegue, ¿no estamos ya en el boom? AI hoy es un nene de 5 años, para que entienda la gente el abismo que falta todavía y lo poderoso que va a ser. Si funciona así con 5 años, lo que va a funcionar cuando sea un adolescente y lo que va a funcionar cuando sea un adulto. Si lo vemos como una entidad con vida. Y ese niño hoy come un par de galletas y un poco de leche y está bien. Cuando sea un adolescente va a comer 3 pizzas seguidas porque está necesitando crecer y formarse. Y cuando sea un adulto va a querer comida refinada y comida española, comida peruana, comida italiana, va a querer diversificar. Entonces, si lo vemos como eso, la minería es el aliado perfecto para esa evolución. Porque todo lo que nosotros construimos es exactamente igual, solamente que un poco más simple a la hora de la infraestructura. Por la cantidad de redundancia que necesitamos energéticamente si queremos hacer AI, porque no puede desconectarse nunca. O sea, es 100% de uptime, 24/7, 365. Entonces, al hacer toda esta infraestructura de minería, estamos construyendo un terreno ideal para esa evolución en el futuro. Sembrar para la AI, básicamente. Somos los medios para llegar a eso en el futuro. Hoy, en Latinoamérica, por ejemplo, hablando de Brasil y demás, no hay clientes para consumir. Si fuésemos a construir tú y yo mañana un sitio de 100 megavatios de AI en Paraguay, no tenemos dónde poner ese poder de computación, ¿sí? Porque la latencia para llegar a los clientes está muy lejos. Entonces, no somos el proveedor ideal de ese poder de computación. Mucho a comentar aquí sobre la inteligencia artificial. Últimamente estoy leyendo mucho sobre esto, sobre mineros que dejan de enfocarse en producir hashes y empiezan a migrar a HPC, básicamente a inteligencia artificial. No sé si es un riesgo esto, ahora se lo voy a preguntar a Nacho, pero antes, un momento para mis sponsors, Len de Hodel Hodel y Bitrefill. Hablar de minería es también hablar de estrategias para financiarse con Bitcoin sin llegar a venderlos, y ahí es donde entra la pionera web de Len de Hodel Hodel. De Hodel Hodel ya conocemos bien su parte de compra-venta de Bitcoin, pero no es tan conocida su cara B, la de préstamos colateralizados con Bitcoin entre particulares. Esto significa que si tienes Bitcoin puedes utilizarlos como garantía y tomar un préstamo en stablecoins, sin generar ningún hecho imponible al no vender tus Bitcoin, pero pudiéndolos usar. Es una madriguera fascinante que también traté con Ambroid en el L255, aunque ahí lo vimos desde el otro lado, desde el lado del prestamista, que en la actualidad puede llegar a ganar 13 o 14% prestando stablecoins. Si te interesa, si te pica la curiosidad todo este tema, te animo a que hagas tu propia investigación y que le eches un vistazo a Len de Hodel Hodel. Y si luego te preguntas qué hacer con esas stablecoins, pues bien, cada vez hay más personas aceptándolas directamente por bienes y servicios, pero también las puedes usar en Bitrefill, canjeándolas por todo tipo de productos que puedes necesitar como ropa, comida, gasolina o muebles. Bitrefill es una sencilla página web con productos específicos para cada país del planeta y donde en apenas 2 clics podrás conseguirte todo lo que necesitas pagando con Bitcoin On-Chain, Lightning o también stablecoins. Yo personalmente utilizo Bitrefill semana tras semana y por poner un ejemplo, la semana pasada compré un regalo a un familiar en Amazon, un videojuego en el e-commerce de Nintendo y una SIM para mi viaje a Paraguay. Todo esto es Bitrefill. Así que si todavía no lo conoces, te animo a que sigas el link de la descripción y descubras su enorme catálogo. Y ahora, de vuelta con Nacho. Mira, te voy a detener aquí porque te quiero preguntar esto y si acaso ahora después completamos el mapa mundial, porque esto de la AI también he empezado a escuchar a gente que le tiene miedo, pero no porque vaya a dominar el mundo, sino le tiene miedo porque son bitcoiners y dice, hostia, es que la AI nos va a desplazar. Las granjas van a dejar de minar Bitcoin porque les va a salir más rentable el AI. Entonces, para los mortales, ¿nos podrías hacer una comparación de si hace sentido? O sea, tú estás viendo data centers que están diciendo, mira, hasta aquí Bitcoin, no me interesa más, empiezo a hacer solo AI, o esto no es posible, no es así. O sea, ¿cuál sería esta comparación entre alguien que tiene energía, dinero y dice, voy a montar un data center, ¿a qué lo dedico? ¿A minería o a AI? ¿Sí? ¿Esta elección existe o no es tan así? Te lo respondo muy simple. ¿Recuerdas que dijimos que 1 mega de Bitcoin, para minar Bitcoin es $1,5 millones? Sí. 1 mega de inteligencia artificial, estamos hablando de 12 a 15 millones de dólares. Ahí tenés el primer límite de decir, no cualquiera puede convertir un sitio o no cualquiera puede dar ese salto. Ahora, yo creo que en el futuro, y estamos hablando de nuevo, pensando en 10 años, 8 años, o sea, un par de halvings más adelante, ¿va a tener ese híbrido para poder hacer la minería rentable? Sí.
Pero la minería también va a seguir siendo rentable. Como todos sabemos y todos creemos, para el 2030 Bitcoin probablemente esté acariciando el $1.000.000. Entonces, la rentabilidad que va a dejar Bitcoin bien minado, con buenos equipos, con buenos precios de energía, con este mix híbrido, va a seguir siendo súper atractiva. Entonces, ¿por qué dejar de tener un asset que, de nuevo, es finito y no se puede hacer más y no se va a poder minar en algún momento? Falta muchísimo para que podamos dejar de minar, pero eso va a seguir valiendo más. Eso va a seguir creciendo en su valor. Entonces, si tienes la posibilidad de minar y retener ese Bitcoin, de pagar las facturas de luz con lo que rentes de inteligencia artificial o cualquier otro negocio alrededor, o utilizar tu Bitcoin y ponerlo préstamo para tener Bitcoin on Bitcoin y pagar tus facturas. Hay muchos vehículos financieros que te pueden dar esa libertad. Si puedes quedarte con ese Bitcoin, estamos hablando de cuántas X tu inversión o cuántas X tu dinero, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que nosotros minamos y mañana tenemos que salir, vender ese Bitcoin y pagar la luz. No es así. Hay vehículos para hacerlo. De vuelta, creatividad es el camino para todo esto, pero no va a dejar de minar. Claro, pero tú me dices esto de es una inversión por 10, pero hostia, hay tanto dinero en el mundo y hay tanta gente que se da cuenta que el fiat no le sirve para nada y lo quiere meter bueno, hay gente que solo busca ideas de dónde pongo mi fiat porque no quiero tener fiat, ¿no? Entonces quiero pensar que el que le digas vale 10 más, pues para alguien que estaba empezando y que tiene que medir cada $100.000 que tiene que gastar, vale, pero para esta gente que le da igual todo, dice, pues bueno, pues AI, ¿no? ¿Hay alguna otra limitante? O sea, ¿es solo de inversión o algo? Conocimiento, manera de construirlo, recursos. Para que te des una idea, hoy pide comprar un pod en Nvidia, hoy. Y dime cuándo te lo entregan. 2032, con suerte. ¿Qué? Si, ¿Sí? Si eres amigo de alguien, ¿no? ¿Un pod sería equivalente a un container? No. No. ¿Qué es? No. Depende de lo que estés comprando, depende del tamaño, porque hay distintos. O sea, es como si fuese. Te lo voy a poner que no es exactamente igual y no es proporcional para que la gente entienda, pero es un buen ejemplo para hacer. Si fuese un minero, ¿sí? Tú tienes más o menos 300 y pico por container, pues es un minero, un pod, ¿sí? Si lo quieres comprar hoy ahora, no lo vas a tener inmediatamente. Y tienes que ser partner, y hay una lista alterna de gente que está haciéndolo. Y recuerda que hay shortage de chips, entonces tampoco es que todo es tan fácil como se ve. O sea, no es que AI se va a comer todo lo que existe, que nos va a dejar a todos en la calle, que esto no va a pasar un día para el otro. La minería no creo, a mi criterio, que vaya a desaparecer, porque sigue siendo bien manejado y con todas esas complejidades, rentable. De vuelta, si no haces eso bien, puedes perder muchísimo dinero, definitivamente. Conozco mineros que se han ido a la quiebra y lo sabes bien y públicamente los puedes ver por malos manejos, por no saber manejar su dinero, por tener que vender todo el Bitcoin para poder sobrevivir, que es donde está el error. Entonces, yo creo que ahí se puede coexistir definitivamente. Yo creo que no es tan fácil como todo el mundo ve este paso a AI. Y este boom ahora y el interés está bien y creo que no es tanto una bolsa de humo como todo el mundo dice, sino que realmente hay una necesidad. Pero los precios que se discuten no son reales. Hoy hay un hype, hay una moda y todo el mundo quiere estar. Entonces, sí, o sea, todos lo sabemos. Le vamos a poner un ejemplo muy fácil para que la gente lo entienda. Se pone de moda un bar y hay fila en la puerta y si no eres amigo de alguien no puedes entrar y no sé qué. Pasan 2 meses, se va esa moda y el bar pasa a ser un bar más perdido en el mundo y puede que el año que viene nadie se acuerde ni que estaba ahí. Entonces, yo creo que lo de AI no es así, no es nomás una moda, pero creo que los números que se están hablando hoy no se van a sostener en el tiempo. Yo creo que va a haber más demanda de compute, definitivamente, que va a ser rentable, definitivamente, que es más rentable hoy que minar, definitivamente, pero también es muy intensiva la inversión. Pero luego me decías también que en Paraguay no podríamos montarlo por algo no sé si me comentabas de internet o por algo de electricidad, del suministro. Las dos cosas tienes que tener. O sea, es más delicado. Es muy delicado porque tienes que tener un tronco de fibra y una latencia específica para poder cumplir con esa demanda. ¿Qué es un tronco de fibra? El tronco de fibra, imagínense un cable, ¿sí? Que es un troncal, en lugar del cable de internet que tiene en su casa, que va a su router, es un cable muchísimo más grande que permite, es una super autopista, por ponértelo así, que permite que la información vaya mucho más rápido. Lo que tenemos aquí en internet, que se cae, va, sube, baja, que te estás viendo un Netflix y de repente te quedas con la mitad de la serie sin poder verla, no puede pasar. Entonces, todo esto tiene que tener un tronco muy grande. Si tú miras un sitio de HPC y la cantidad de metros de cable que hay, solamente para la conectividad, te das cuenta. Nosotros en un sitio de minería que tenemos con Ocean, que son 5 megavatios de gas de venteo, están minando con un Starlink. Que el Starlink tampoco es que sea
una maravilla. Y no pierden ni un paquete. Obviamente usan Dayron y nosotros tenemos una tecnología específica para eso, pero eso no lo puede hacer con HPC. Entonces necesitas muy, muy grande esa super autopista de información para que la información que sale del poder de computación se pueda llevar, ¿sí? Toda esa redundancia en infraestructura, y después de eso tener un cliente que lo quiera. Porque no nos olvidemos, o sea, yo puedo poner un sitio de 100 megavatios aquí, pero necesito el 100% de energía. Y con la red como está hoy, en Paraguay, si lo puedes preguntar a Penguin, Bruno ha sufrido lo que va del año 450 horas de curtailment, no tiene que apagar los mineros. Cientos de miles de dólares perdidos. Y todavía no llegó el verano. Entonces, eso con HPC no puede pasar. Esto es 100%, 24/7, no puede tener curtailment. 365. O sea, una de las cosas buenas de la minería de Bitcoin que es que, oye, necesitamos más electricidad, págate un par de containers que necesitamos 10 megas más. En AI no podría estar en el contrato. No, cero. Y por ejemplo, te pongo el ejemplo de Texas. Texas en el verano te avisa, 4 horas al día vas a cortar. Te vamos a pagar muchísimo dinero por eso, pero lo vas a cortar. O sea, no vas a minar. Tienes que ser inteligente para saber, bueno, ok, pongo eso todo en mi modelo, veo cuánto me da el precio final de energía, veo qué equipos tengo y qué performance tienen, eso me da tanto Bitcoin a fin de mes. ¿Soy rentable o no soy rentable? Lo soy, sigo para adelante. Perfecto, me quedo en Texas. Vale, y aquí es eso, no podemos tener curtailment y a nivel de Internet daría la sensación que de la misma forma que en la minería vas a querer estar muy cerca de una fuente de energía para que la energía sea muy barata, no haya pérdidas, etcétera, como pasa por ejemplo con Penguin, que está muy cerquita de Itaipu, aquí daría la sensación que un centro de AI también tendría que estar cerca de algún proveedor de Internet. O sea, es como dos cosas a las que hay que estar. Cerca de un troncal de Internet, por lo menos. No os digo de un proveedor, pero tiene que estar cerca de un troncal grande de Internet que tenga esa superautopista. Tiene que estar a la salida de una de las superautopistas para poder subir rápido y montarse y empezar a andar. Sí, porque es un tema que desconozco, pero creo que en Internet sí que no hay tantas pérdidas de carga. Entonces, mientras estés cerca de un gran tronco de estos, pues te puedes conectar. Pero interesante esto. O sea que eso de que se van a ir los mineros actuales de Bitcoin a AI mañana, bueno. Y de vuelta, tiene que tener muchísimo dinero para hacerlo. Por ejemplo, Bitfarms está cambiando su estrategia hacia generación y AI y está saliendo de la minería. Es uno de los que puede primero hacerlo y lo está haciendo como una estrategia. Una empresa pública. Y es un plan a muchos años. ¿Sí? O sea, no es mañana. Ellos tienen hoy todavía 15 exahash, creo, funcionando. No lo sé porque no es mi compañía y por favor no me maten si digo algo que sea una estupidez. Pero siguen trabajando con muchísimo volumen. Entonces, volviendo al tema de la expansión a nivel mundial para retomar donde nos quedamos. África, va a haber muchas oportunidades. En Europa están empezando a surgir, aparte de los nórdicos, lugares y oportunidades también donde hay gas que no se puede transmitir porque no hay un pipeline, por lo que sea. No nos olvidemos de Rusia, que no sabemos nada porque está totalmente cerrado y no tenemos nada que ver, pero hay muchísima minería. ¿Por qué? Porque no sabemos ni qué precio de energía pagan. Está cerrada al mundo minero también, porque ya sabemos que la minería no entiende de fronteras y, no sé, también tendrán que mirar con algún pool o también tendrán que hacer relaciones con alguien. Yo lo decía a nivel ignorancia. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros clientes en Ocean. O sea, en Ocean puedes venir tú mañana y yo no sé si eres tú o cualquiera. No hacemos KYC, somos completamente descentralizados. ¿A ningún nivel? Ningún nivel. Porque esto en Petit Comité me lo han dicho algunos pools de... No, es que nosotros y todo el mundo, cuando llegamos a cierto nivel de potencia, de hash rate, exigimos KYC a todo el mundo. Sí que es verdad que cuando tienes una máquina, pasen y vean. No tengo custodia de tu Bitcoin, por ende no tengo por qué. Tú vas directo al Coinbase. O sea, nosotros como pool no tomamos custodia de tu Bitcoin. ¿Qué es lo que y te pongo un ejemplo de un FPPS cualquiera, pues no voy a dar nombres de los competidores. Un FPPS cualquiera, esos bloques que vemos todo el tiempo, retiene el bloque y distribuye el trabajo acorde a quien puso más. Retiene el bloque, lo cobran ellos. Lo cobran ellos y después distribuimos las ganancias a cada uno. Tú trabajaste tanto, pero hay una custodia. O sea, hay un momento en que tienen... Por ende, necesitas KYC, porque si vas a custodiar cientos de millones de dólares de Bitcoin, tienes que tener compliance, tienes que ser una empresa seria, tienen que pasar. Por eso piden KYC. Nosotros no lo hacemos. Si tú minas con Ocean, pagas tu 1%, como todos los clientes que tenemos, y el resto te va a vos. Nosotros descontamos nuestro fee y más nada. Y entonces tú repartís ya desde Coinbase. Directamente. Esos 100 bloques que tiene que esperar la moneda para poderse utilizar ya está repartida.
Así es. Por ende, cuanto más grandes seamos, más rápido y mejor van a empezar a cobrar todos los que estén en el pool. Y de vuelta, yo no sé si hay un minero ruso hoy en Ocean, no te lo puedo decir. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero a nivel de ir a captar clientes, Rusia se sigue sin tocar. Es que, y te lo pregunto bien como ciudadano del mundo, ¿te irías a meter en un mercado así hoy con el riesgo que eso implica? Yo sinceramente no lo sé. No conozco Rusia, no sé cómo funciona Rusia, no sé si tengo que tenerle miedo o no. No lo sé. Entonces, habiendo tanto potencial a nivel mundial, o sea, por ejemplo, si hubiese una conferencia en Rusia mañana, feliz de atenderla, ningún problema. No tengo nada en contra de ellos, ni nada. No comparto sus ideales políticos nada más, pero es una cuestión personal, es lo que yo creo, no su hash rate, su decisión, como decimos en Ocean. Entonces, nosotros felices de tener a todos los clientes del mundo. Nosotros lo que no queremos es que todo ese poder se centralice en los pools grandes como vemos hoy, que va en contra de lo que nosotros creemos. Queremos que en Ocean, cada uno que mina con nosotros es como si fuese un subpool y tiene su propio universo y después compartimos entre todos las recompensas. Asia, me has hablado de China, que es como el que nunca se fue, pero ahí está, pero no lo digo, pero sí. ¿En Asia hay algo más interesante, aparte de lo que pueda estar pasando también en Rusia o no? Kazajstán, tú me lo mencionabas antes. Sí, Kazajstán tuvo lo mismo que pasó en Etiopía. El gobierno invitó a todo el mundo, superprecios, estamos todos felices, y después cambiaron las condiciones y se puso hostil para hacer negocio. Siguen teniendo toda esa energía. Yo no lo quitaría del mapa. Yo creo que hay todavía... Pero además era energía de carbón, en teoría, ¿no? Sí, pero hay más oportunidades de energía. Ese es el secreto. Lo mismo, por ejemplo, los saudis, que todo el mundo piensa que porque hace calor no podemos minar. O sea, nosotros minamos en Paraguay con humedad y calor que se caen los pájaros de los árboles. O sea, que no me digan que no. O sea, mientras que sepas, de vuelta, hacer el trabajo que estás haciendo y seas eficiente, se puede hacer perfectamente. Y lo bueno que tiene Emiratos es que hay grandes compañías, hay apoyo y el gobierno está abierto, ¿sí? Se maneja distinto cuando se trabaja allá y te dan ese ok para poder hacer lo que quieras hacer. Eso es inamovible. O sea, es un lugar que es amigable para el negocio. Que hay seguridad jurídica. Una vez Hay dicen seguridad sí, jurídica. No es fácil el sí. Tienes que hacer las cosas muy bien. Tienes que entrar con las cosas muy claras, pero hay grandes compañías que están minando ya. Mara está minando ahí, Phoenix está ahí, y otras muy grandes del mundo están haciendo negocios allá. Y yo creo que es súper favorable. Que ese crecimiento se diversifique es clave. Hablamos de Emiratos, también se menciona Saudi, que entiendo que están minando o alguien estará minando allí, pero otros países del Golfo, Omán, Kuwait, todos estos... En Oman sé que hay, en Kuwait no lo sé. Pero o Qatar, o sea, quiero decir que todo Oriente Medio está interesado. Está interesado y está abierto. Y después tiene los países conflictivos, que el otro día justo una persona me dice, ¿por qué? Yo me quiero ir a minar a Irán, a Irak. Le digo, bueno, si te vas a ir a un lugar donde hay guerra a minar, probablemente la energía esté muy barata y no estén consumiéndola porque la gente está pasando por otro tipo de pesares. Pero esos riesgos no son reales. O sea, donde Dios quiera se termine todo este conflicto que está y ojalá no haya ningún conflicto. Por ejemplo, Ucrania era un generador de energía increíble. Hoy, claramente, con el conflicto uno no puede ir a invertir dinero en volumen a un país así. Me parte el alma como ser humano lo que está pasando y quiero que se termine mañana, por favor. Pero esos países donde hay muchísima energía, que están pasando por conflicto también, de vuelta, si se resolviese mañana todos estos conflictos, son países donde sería interesante invertir, porque vas a contribuir en esa reconstrucción, porque hay infraestructura, porque hay recursos naturales. No nos olvidemos de eso. O sea, yo creo que hay futuro también en eso, como deseo personal. Quiero que se termine todo esto de una vez y que se pueda empezar a reconstruir. Y la minería es una muy buena inyección de dinero para reconstruir cualquier industria, cualquier país, y empezar a reconstruir desde tendido eléctrico hasta generar puestos de trabajo, hasta traer inyección de inversión en países así. Entonces, más allá de lo ya básico que estuvimos hablando, que son los lugares, los hubs más grandes que están saliendo en este momento, también está eso que hoy no es viable, pero en el futuro lo puede ser. España mismo está empezando a tener más generación y si Dios quiere, en algún momento va a haber surplus de energía, o sea, va a haber energía de más. Nosotros la agarramos sin problema.
desembarcamos, en 10 meses estamos minando. Falta la seguridad jurídica, porque da la sensación que siguen comprando las tesis que podíamos tener hace 5 años en Bitcoin de ecologistas, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Contamina, nos quita electricidad. O sea, daría la sensación que todavía están en esas tesis. Falta de conocimiento. No solo ellos, toda Europa. Por eso, falta de conocimiento. Es esa presencia de esto que me dice por qué estás arriba de un avión, para empezar a llevar el mensaje de lo que hacemos, para empezar a quitar el miedo. O sea, nosotros no hacemos nada malo, no estamos relacionados con ninguna industria oscura, no tenemos nada que ver con nada. Si vienes a una conferencia te vas a dar cuenta. Es toda gente, te diría, muy pura, creyente a full en lo que nos estamos hablando, que es Bitcoin. Tenemos de todo tipo de religiones, de todo tipo de colores. O sea, es una comunidad súper sana. Entonces, empezar a hacer todo esto y ser estos abogados, mucho más allá del negocio. Hey, soy un capitalista animal y soy Chief Commercial Officer de una compañía. O sea, mi único objetivo es que entre más hash de Ocean y que Ocean gane más dinero. Que quede claro. Pero mi motivación como Ignacio es, yo quiero que Bitcoin crezca, yo quiero que la adopción sea mucha más, yo quiero que todo el mundo entienda lo que hacemos. Y la única manera es yendo a sentarnos con los gobiernos de distintos países, yendo a sentarnos con las compañías de distintos países, con las generadoras de energía de distintos países y decirles, hey, miren, no es un nido de abejas. Se pone al lado de un sitio de inmersión, no se escucha nada. Nada. Estuviste en Penguin y viste cómo funciona. No estamos relacionados a nada turbio, nada oscuro. O sea, por ejemplo, en Ocean tienes total transparencia. O sea, puedes ver todas las transacciones. Si entras al dashboard, cualquier persona entra hoy a la página de Ocean y puede ver todas las transacciones que hay en Ocean. Total transparencia. No vas a saber de quién es el wallet, como no vas a saber ni la mía ni la tuya, a menos que me la quieras dar. Yo los recibo perfectamente tus Bitcoin. Pero bueno, la historia corta es, yo creo que sí, que hay oportunidades. Yo creo que hoy el mapa mundial está de una manera, pero como te pasó a ti, y estamos hablando antes de empezar, de que hiciste todo el análisis de China y de dónde eran las mejores provincias para minar y dónde estaban más los mineros y cuál salía el precio de energía y todo. Y 3 meses después fue el ban y a correr todos. Y no quedó nadie minando en China. ¿Sí? Entonces, nuestro mundo es muy volátil, es muy rápido y lo que dije de los 6 meses son como 60 años, es real. Piensen que nuestra industria no tiene nada de tiempo como físicamente. O sea, Como resumen, porque no nos hemos quedado solo en las zonas amigables, sino que nos hemos metido a comentar muchos territorios. O sea, si tuvieras que escoger unos territorios interesantes para 2028 en adelante, para navegar el siguiente halving, ¿qué territorios te vienen a la cabeza? Canadá, 100%. Ajá. Canadá creo que va a ser el próximo Texas. Dependiendo de muchas variables puede ser Brasil, en Latinoamérica. Algunos países de Europa que están entendiendo, como tú bien dijiste, que son conflictivos, que está yéndoseles el miedo, el pánico de que Bitcoin es el demonio y que los mineros son todos de negocios turbios. Y cuando esa evangelización se empieza a completar, yo creo que Europa tiene muchísima oportunidad. No hay tanta minería todavía ahí. Pero si me preguntas, el pico de todo es por la cantidad de gas que hay, que creo que va a ser la solución más rápida y más fácil de desarrollar ahora, es Canadá. Buenísimo. Veremos. Como antes decías, o sea, es que en Bitcoin pasa algo y de golpe se gira la tortilla. Podemos terminar hablando de Zimbabue. O sea, al final Etiopía será el paraíso, vete a saber, ¿no? Todo podría ser. Bien, pues con esta radiografía sí que quiero comentar un poco Ocean, porque te lo explicaba antes fuera de cámara, que tratamos en un directo cuando se anunció Ocean, y salía Jack y salía Luke y explicaron un poco, y una persona muy, muy querida del podcast CSH, minero, tiene su granja en España, uno de los que está ahí luchando, y combinando una cosa que tú has dicho, que es solar con grid y encontrando el punto óptimo, pues se lo tragó todo, estaba súper contento con la aparición de Ocean y venía a decir, hostia, es que esto por fin nos da el poder que habíamos perdido, que habíamos cedido, nos habíamos convertido en simples hashers, que no teníamos poder alguno. Pero claro, yo lo pienso, entendiendo un poco cómo funcionan los pools y después de haber hablado con muchos de ellos, digo, hostia, lo tiene bastante mal o bastante difícil Ocean, porque siendo no sé cuándo apareció, pero creo que hace como un par de años que se anunció, digo, hostia, empezando desde ahí, tener que estar luchando
con los, ya no por no hablar de Ampool and Friends, pero con todos estos otros, con un Foundry, con un... O sea, el intentar que alguien deje de apuntar a un pool que tiene mucha suerte, entiéndase la suerte minera, aquello de que son capaces de encontrar muchos bloques y por lo tanto tienen el pulmón de pagar a sus hashers, pues tener que luchar contra estos monstruos, digo, no sé cómo lo harán. Pero bueno, había muy buenas intenciones. Conmigo. Contigo. Y de hecho, ahora, ¿cuánto hash rate tiene? Entre 18 y 20 estamos en este momento, dependiendo del curtailment. ¿20? 18 y 20 exahash. Exahashes. Es una barbaridad esto. Estoy pensando nada más. Dame tiempo. Vamos a terminar el año mucho más arriba. Ocean Pool está justo ahora en el ojo del huracán como abanderado de toda la lucha Nodes versus Core y también del BIP 444. Vamos a hablar más de Ocean desde el lado minero, porque de hecho cuando se grabó este podcast el BIP 444 ni existía y tampoco era el foco, la idea era hablar de minería. Pero antes de ello, un brevísimo break, te lo prometo, para CoinKite y Bitronics. CoinKite es la empresa fabricante de las hardware wallets que utilizo, las Coldcard Q. En las formaciones que hacemos en Semilla Bitcoin somos agnósticos en hardware wallets y aceptamos cosas como Trezor o Bitbox. Y es por todo lo que veo ahí que tengo muy claro que la mejor y la que más posibilidades habilita es la Coldcard Q de CoinKite. Mi favorita sin lugar a dudas. Por lo que si estás en ese punto de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a las Coldcard de CoinKite. Y si con todo lo que dice Nacho te pica el gusanillo de la minería, debes saber que en el pod anterior, el L271 junto a BitMaker, tratamos la anatomía de los BitAX, la versión más mínima de los mineros de Bitcoin que te permitirán adentrarte al mundo de la minería desde casa. Aprenderás todo lo que necesitas saber y a partir de ahí podrás valorar si ir a algo más grande. Hay muchos BitAxes que puedes escoger y todos ellos los encontrarás en la web de Bitronics, que distribuye desde Barcelona para todo el mundo. Links de Coldcard y Bitronics en la descripción. Y ahora, de vuelta con Nacho. Es una barbaridad con lo que decía, o sea, que es que veníamos de nada a 20 exahashes en 2 años, eso está muy bien. Por cierto, Ocean, ¿cuál es su modelo de pago? Por lo que me decías, bueno, ahí te quería decir específicamente eso. O sea, los Foundry, Antpools, Luxor del mundo son FPPS pools, ¿sí? Ellos pagan a diario, no importa qué. Pero si yo no te puedo pagar si no encuentro un bloque, porque no hay Bitcoin con el que te pague. Entonces, eso tiene que financiar de algún lado. Y si nosotros creemos, porque no voy a decir nada que sea detrimental contra ellos porque son parte de la industria y son importantes. Si tú crees que si yo no tengo dinero para pagarte todos los días, o sea, ¿sí? Yo tengo que trabajar para pagarte todos los días la renta, ¿sí? Si me cobras todos los días. Si yo dejo de trabajar un día no te puedo pagar la renta. O sea, yo tengo que hacer que ese dinero venga y aparezca. Entonces, si yo no encuentro bloques, no te puedo dar Bitcoin. ¿Sí? Un FPPS pool paga todos los días sin importar qué. Ocean no es así. Ocean tiene el factor de la suerte. ¿Sí? Si encontramos un bloque, cobramos todos. Si lo encuentras tú, lo encuentro yo, o lo encuentran los chicos que están trabajando aquí en producción, da lo mismo. Lo encontramos, tú trabajaste 10%, te llevas el 10% del reward. Yo trabajé el 50%, me llevo el 50% y se reparten del resto de la gente que está dentro del pool. ¿Sí? Esa es la diferencia básica entre las FPPS pools que ves hoy, que te van a garantizar que te paga todos los días. Vas a pagar el fee que te están cobrando, que es más alto que el de Ocean. Y los hidden fees, porque yo no puedo financiarme del aire, del éter. Coste de financiación. Que se entienda, además. No, que espera, que no te lo dicen. No tienes visibilidad. ¿Cómo funciona un FPPS pool? Ellos reciben, o sea, minan, brandean el bloque, se lo quedan y después distribuyen acorde al análisis que hacen ellos de la contribución de trabajo que tú pusiste. En Ocean tú ves quién trabajó y qué hizo. Cuánto hash en específico puso cada uno y se lleva cada uno lo que puso. Simple. Menos el 1% que cobra Ocean para todo el mundo por igual. Nuestro speech es menos fees, más Bitcoin. Y no es porque hacemos algo distinto o inventamos la pólvora o le cambiamos la fórmula a Bitcoin o tocamos alguna cosa que... Aquí no hay ningún vudú ni nada, sino que hay full transparencia. Nosotros no tenemos ningún otro gasto que no sea el que utilizamos para mantener la pool viva. Y esto de que ahora tenemos volumen nos da la ventaja de que nuestro ramp-up, porque para subirte a Ocean tienes un periodo, ¿sí?, de 8 bloques, para que no traer estos que entraban por la suerte a último minuto para llevarse el reward cuando dividimos, ¿sí? Necesitas 8 bloques, ¿sí? Esa ventana de 8 bloques, que previene los
los que persiguen. O sea, es una señal honesta de tú quieres minar, es Ponte a currar. consumición obligatoria. Ponte 8 a currar. bloques de... Pero si te desconectas mañana, o sea, pasaron hoy el ramp up está en 4 días, que si todo sigue como vengo con el plan y como venimos como equipo trabajando, va a ser mucho menos. O sea, ramp ups quiere decir que yo tengo que estar empujando 4 4 días de días. hash que no cobro. Empiezas a cobrar 25% el día 1, 50 el día 2, 75 el día 3, 100 el día 4. Pero si tú te desconectas la semana que entra, el día que te desconectas cobras el 100, el siguiente el 75, sin poner nada de trabajo. O sea, tu ramp up y ramp down lo vas a hacer. No es que es como gratificación demorada, para usar un slang divertido para hacerlo ver. Y de nuevo, ese es el secreto nuestro. O sea, los fees son más bajos porque si miras los fees de mercado, tú vienes mañana con 10 mineros, vas a pagar 1%. Viene Marathon con 60 exahash y va a pagar el 1%. No hay tratos. Claro que sí, si vienes con 60 exahash nos sentamos a hablar de lo que quieras, pero eso es un trato comercial que yo puedo llegar a tener, pero el fee es 1%. O sea, podemos tener otros beneficios, ver cómo llegar a un acuerdo. O sea, no hay tratos de fee. Todo el mundo paga 1%. Todo el mundo paga 1%. El concepto de lo que queremos hacer es eso, ¿sí? O sea, obviamente si hay gente con muchísimo volumen que necesita tratos específicos, si necesita parte del equipo, si necesita... hay maneras de obviamente darles beneficios por volumen a un cliente, sí, claro, no voy a mentir y decirles cosas que no son reales. Pero nuestro fee es universal para todo el mundo. Incluso ahora estamos con el debate, pues nuestro fee es 1% usando Datum y creando tu propio nodo, o 2% si quieres usar el default como quieras. Todo el mundo usa el 98% de Ocean crea su propio nodo. Para quien no lo sepa, o sea, esto que has dicho que Datum y su propio nodo, Datum es un protocolo para que tú establezcas qué tipo de bloque quieres minar, ¿no? Que tú puedas... Lo que también se está haciendo o se ha conocido más con Stratum V2, pero esto es el camino directo que tomó Ocean de, bueno, nosotros vamos por aquí, hacemos Datum, es la posibilidad esta, pero entonces, ¿todo minero de Ocean tiene que tener un nodo? No, puedes no tenerlo. Mi recomendación es que lo hagas, porque eso va a beneficiar a todo el mundo y va a beneficiar a Bitcoin. Es lo que nosotros abogamos. Lo mismo con qué protocolo vas a correr. Tu hash rate y tu decisión. Yo lo que quiero es que ese hash, ese poder de trabajo que tú estás poniendo, venga a Ocean. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y si tengo un nodo y puede ser core o ha de ser nodes o puede ser el que...? Lo que tú elijas. Es tu hash rate. No voy a ir a tu casa a decirte cómo decorarla o qué poner adentro o lo que sea. Es tu hash rate. Nosotros te vamos a recomendar usar nodes porque entendemos, y la mejor metáfora que puedo dar, porque no quiero entrar en cosas técnicas porque de vuelta soy el simple comercial que esta conversión la puedes tener con Luke o con Mechanic, que con gusto lo podemos hacer. Imagínate que tú pones música de tu teléfono y tienes 3 valores para manejar. Treble, base y ecualizas un poco. Notes es lo mismo, eso sería core. Notes es lo mismo, pero si fuese un tablero de sonido. Que puede funcionar para las dos cosas. Puede funcionar para, como todo el mundo dice, filtrar spam o dejarlo entrar. De vuelta, tú tienes el control de tu sonido. Si quieres escucharlo con una base que te reviente la cabeza porque te gusta la música electrónica, bienvenido sea. Son tus oídos y es tu música. Entonces, hoy está este ruido y este debate que yo me mantengo muy al margen. Yo tengo que ser suiza, soy el comercial, entonces a mí no cambia. Pero sí soy abogado y yo creo en lo que dice Luke. Creo que el camino es ese, pero es tu decisión, porque es tu trabajo, es tu inversión, es tu hash rate. Puedes hacer lo que quieras. Y de acuerdo, con estos no tratos, con esto hay un 1%, con esta... O sea, una forma que a mí me sirvió para entender cómo funcionaba un pool es cuando me di cuenta de que los pools que te garantizan un ingreso por el trabajo que tú realizas encuentren o no encuentren bloques, yo digo, bueno, esta gente ¿Y con qué me paga? ¿De dónde sale el dinero? Yo lo que entendí es que eran un agente financiero. Que lo que es, bueno, juegan, ellos es su trabajo por detrás, jugar con esa suerte, pero te hacen el colchón y ojo, que yo entendí, esto es muy interesante para el minero, sobre todo para el que quiere invertir en minería porque dice, bueno, yo ya sé, tengo un fijo que es impepinable, ¿no? O sea, yo sé cuánto voy a cobrar por el trabajo que realice y puedo cancelar el factor suerte. De hecho, vimos como grandes pools, antiguo Slash Pool o Brains, venía con un modelo como el que tenéis vosotros,
y de golpe se pasó porque dijo, es que estamos perdiendo hashers por el factor suerte. La suerte, al menos eso es lo que dijeron, ¿no? Y vosotros no, vosotros hacéis el camino inverso. Doblamos la apuesta. Pero si yo te digo todos los meses vas a tener 5%, de 2 a 5% más de Bitcoin a fin de mes, ¿quieres probar? ¿Y es así? Y desde la incepción de Ocean, nosotros estamos al 100% de la suerte. Desde la incepción al día de hoy. Y tenemos la información para testeada con Barefoot Mining, con Bob, que nos comparte la información todos los meses y se la damos abiertamente a nuestros clientes para que vean exactamente cómo se minó. Lo que sí tienes que estar preparado es para la volatilidad. Pues no les voy a mentir. Esto no es... O sea, yo no te puedo pagar si no hay un bloque. Y la volatilidad está, y el que entiende cómo se concibió... La volatilidad no de precio, sino la volatilidad de ingreso. La suerte. Que un mes puedes ganar mucho, con el mismo hash rate puedes ganar más Bitcoin que otro 120% y otro mes puedes ganar, el nuestro está mucho más chico que eso, pero un mes puedes ganar 112% y otro mes 92% del trabajo que pusiste. Lo que sí te puedo decir es que desde la concepción de Ocean al día de hoy tenemos 100%. Entonces, si hubieses empezado el día 1 de Ocean y estuvieses minando el día de hoy, vas a ganar más dinero de lo que puedes ganar en cualquier otro pool. Por el solo hecho, de nuevo, no hay hidden fees, o sea, no hay costos ocultos. Y si pones el trabajo, se te paga por el trabajo que pones. Simple. Y algo no menor y muy interesante, que hoy le está interesando a mucha gente de grandes grupos de inversión, nosotros tenemos la ventaja de que tú vas a tener Virgin Bitcoin, porque vas directo al Coinbase. No es que pasa por mí. Bitcoin virgen. Exactamente. Bitcoin que no tiene transacciones, o sea, que no tiene cambio de mano. Que viene de un Coinbase. Directamente del Coinbase. Y para mucha gente hoy eso es muy importante e interesante, porque le remueve ese miedo de, no, este Bitcoin vino de fulano que era tal cosa y que malversó y lo que sea. No está más. Y somos los únicos con Foundry y Antpool, porque somos los únicos que lo podemos hacer, que te le pueden dar esa ventaja. ¿Sí? Entonces nuestro Mouro de paga menos y gana más Bitcoin a fin de mes es eso. Con esto que has dicho de que en un mes te puedes ganar el 92% y en otro el 120%, o sea, claro, 112, entiendo. El 112. Perdón, para hacer la suma entre los dos, o sea, para arriba y para abajo estamos 8%, o sea, 108, 92 sería la dispersión más o menos que puede llegar. Que por eso decías que es el 100% porque es la media de ir sumando varios meses. Si minas un año, vas a tener esa... Vale, ¿y está calculado cuál es el promedio de meses que tienes que estar para que los números te salgan? Es decir, para no haber tenido 3 meses de mala suerte. Si pudiese predecir la blockchain, hoy estaríamos hablando en mi avión privado. No, pero hablo de histórico, a lo mejor típico. No, sí, lo tenemos, estamos al 100%, o sea, históricamente te puedes ver los datos desde el inicio. Pero si he empezado hace 3 meses, también estaré cercano. También lo tienes, sí. Si empezaste hace 3 meses, hoy estarías empatado. Perdón, te diría un 4% por encima, hace 3 meses. Y estoy hablando desde mi cabeza, cansado después de 3 días de conferencia y visitas a sitios y demás. Por ende, no tomen este número como 100% válido, pero se lo podemos compartir a cualquiera que quiera entrar en Ocean. Y eso es el equilibrio entre un mal mes tuyo y un buen mes tuyo en Ocean. Pero también me estás diciendo que, imagínate que ya se te equilibra esa buena y mala suerte. Aparte de eso, estarías ganando de media más que en otros pools. Sí. Y cuanto más grandes seamos, esa variación se reduce más porque las variantes se reducen más. Entonces va a ser mucho menos la volatilidad por el volumen de hash rate que vamos a tener. Entonces, ese crecimiento de Ocean que va a tener hoy, al minero pequeño que se quiere sumar, le va a venir súper bien, y al minero grande también, porque si ese minero que entre mañana con 30 exahash se suma a los 20 que ya tenemos, que están distribuidos entre 1.600 clientes. Entonces imagínate tú si mañana de vuelta con tus 10 mineros tienes el poder de cómputo o el poder de encontrar bloques por 60 exahash. Y el de 60, cuando traiga a los demás de 60, por 120. Y si todo me sale bien, para el fin del 2026, ser una de las top 3, top 4 del mundo sería lo ideal. ¿Es rentable a día de hoy Ocean? No. Entiendo, no para el minero, sino para vosotros. Sí. No todavía. Nosotros invertimos todo en la infraestructura, en el equipo, que es un equipo muy pequeño, pero estamos financiados para los próximos 10 años no generar dinero si hace falta. Que entiendo que es este apoyo que se hizo de Jack Dorsey, quiero pensar. Jack Dorsey es uno de los inversionistas y hubo otros más. Y somos muy cuidadosos con la inversión del dinero porque cuidamos a no solo a nuestros inversionistas, sino que nuestra principal motivación es descentralizar, es tener más nodos, es sumar para Bitcoin. Cuando lo hizo Luke desde la concepción de la compañía y Jack desde la concepción de la compañía, específicamente fue para eso. De hecho, Ocean es
lo que en su momento fue Elysius, que es la pool que generó Luke con Jason Hughes, que es otro de nuestros desarrolladores, y lo hacían ellos dos desde la casa de ellos en el sótano, y eran el 20% del total de la network. Entre dos personas trabajando que lo hacían a fees cero. Hace 2011-2012. Después los dos empezaron a desarrollar muchísimo, entonces Elysius se puso en un cajón y como tú bien dijiste, 2023, Mark Ian Norton, que es el Bitcoin lawyer, cuando quieras hablar de regulación, es la persona para hacerlo. No habla ni un poco español, pero es muy interesante tenerlo. Y Luke sacaron a Elysius del cajón. Por suerte le cambiaron el nombre, me hicieron la vida un poco más fácil porque ninguno de los tres la sabía pronunciar igual. Uno era Elysius, el otro era Eligeo y es como muchísimo. Ocean suena un poco mejor y la marca está muy bien. Viste que tenemos buenos hats, Sí. buenos goodies para regalar. O sea que es algo que viene concebido desde el inicio de Bitcoin con uno de los desarrolladores más importantes de la historia pegado a eso. Y uno de los inversionistas que también aboca mucho por eso también desde el inicio de todo esto. Entonces, tener toda esa gente alrededor es algo increíble como ambiente para trabajar y por eso es que no necesitamos que de vuelta, si todo sigue como yo sigo, en diciembre somos rentables. Sí, porque esa iba a ser mi última pregunta. Esto lo he reflexionado alguna vez. Jack Dorsey, un activo en Bitcoin, invierte muchísimo en todo lo que se te pueda ocurrir. Está muy metido en Nostr, en Bitcoin, con Proto ahora, Block, en Hardware Wallet, con Square, en sus pasarelas de pago. O sea, es puro Bitcoin cada vez más. Pero sí que es verdad que en la parte donde invierte, a veces una de las críticas que escucho mucho es que zombifica. Por ejemplo, podríamos decir que en Nostr, o sea, invierte tanto que a veces uno se pregunta ¿esto tiene market fit o nos estamos olvidando del market fit porque hay tanto dinero que llega de arriba que no llegamos a encontrar algo que sea sostenible por sí mismo? Y mi última pregunta iba por ahí. Tú dices que en diciembre podemos estar ahí. ¿Hay una cifra de exahashes o lo medís de alguna forma en que lleguéis a este hash rate y digáis ahora ya somos sostenibles a futuro y no por el dinero que se nos inyectó, sino porque ya tenemos velocidad de escape? Me conoces ya lo suficiente como saber que sé el número exacto, que no lo voy a compartir y que lo voy a lograr en diciembre sin lugar a duda. Diciembre es de aquí 3 meses, 4. Antes de la Navidad. Bueno, pues... Yo compro el whisky para festejar, ¿ok? Estás invitado. Vale. Bien. ¿En Paraguay o donde lo celebramos? Donde quieras. Bien. Vivimos arriba de un avión los dos, así que podemos elegir Sí, casi te diría que cualquier lugar del mundo para tomar ese whisky. Últimamente con aviones soy tu alumno, no llego a tu nivel, pero soy tu alumno, así que creo que nos podremos encontrar en algún punto. Nacho, me ha encantado esta conversación, muchísimas gracias por tu tiempo y espero poderte fichar para en un futuro, ponle de aquí un año y medio, volver a repetir esta conversación y ver si ha habido un China Ban de por medio, si han cambiado las cosas, si eres rentable, si has hecho a Ocean rentable y si nos tenemos que pelear por alguna otra cosa más. No, pelear nunca. Entre amigos no nos peleamos, pero pelear en diversión. Sí. Divertir 100%. Con gusto las veces que quieras, cuando quieras. No tengo ninguna duda que va a pasar todo eso que acabas de decir. Espero que no todo junto para que no haya tanta... Para que el whisky no se tome toda la vez. Que podamos tener. Y aparte para que mis hijos me vean alguna vez la cara, porque si sigue así, los aviones se van a poner más duros. Pero sí, yo feliz de estar aquí, agradecido un montón. Tu audiencia es súper importante. Nosotros tenemos que traer un poco más de awareness a la gente de habla hispana. Eres uno de los pocos que está lográndolo y estoy súper honrado de compartir y las veces que haga falta me tienes aquí firme. Nacho, ha sido un placer. Gracias. Y hasta aquí el podcast, que fue un lujazo poderlo grabar. Gracias a Bruno por facilitar todo el espacio, la producción. Gracias a Nacho por animarse a venir, a sentarse conmigo. Fue una de esas personas muy interesantes de conocer, sobre todo por la situación en la que lo hicimos, cómo fue. Como le digo al principio del podcast, fue un vendaval. Yo llegué a un sitio que nos habían invitado a cenar, una casa privada, y apareció Nacho, se presentó y desde ese momento, de hecho, estábamos con otros miembros de la comunidad argentina. Y no sé por qué nos dio por decirle, no, nosotros estamos haciendo una prospección a ver si vamos a minar o no, ¿no? O sea, que él no nos conocía y pensó que íbamos a ser inversores o que queríamos invertir en minería. Bueno,
El speech que nos dio, así, de buenas a primeras, después de haber dicho hola, fue increíble. Y es una pasada el haberle conocido, las charlas que vinieron después. Obviamente ya luego le expliqué a lo que me dedicaba y le dije, oye, me dedico a esto y quiero grabar contigo porque quiero que me traigas al podcast pues muchas de estas cosas que has estado aquí diciendo, ¿no? La dificultad de empezar en la minería, el reto que se plantea o que se pone por delante con la inteligencia artificial y cómo está la situación para un minero que está ya funcionando y otro que quizá se quiera plantear empezar. Como vemos, las cosas no están fáciles. Y ahora, además, con el precio que tenemos sobre la mesa hoy, para quien no lo sepa, al menos a fecha de grabación de esta intro, 18 de noviembre, el precio ha bajado de los $90.000. Así que veníamos de casi 130.000, hemos tenido una bajadita de unos 40 y algo de $1.000, que no es menor, pero está lejos de las bajadas grandes de un bear market. Pero igualmente, aunque no estemos en esas bajadas del 80%, tengo por seguro que hay muchos mineros apagando hoy máquinas. Mineros al límite. Algo que ya nos decía Elías en su pod de antes de verano. Tema a tener controlado. Tema a seguir observando y viendo cómo se desarrolla. Y ahora, antes de cerrar el pod, el consejo de custodia de Semilla Bitcoin. El consejo de hoy va sobre el plan de custodia. Cuando empezamos y tenemos ganas de tomar el control con la invención de Satoshi, primero nos centramos en dominar su movimiento, enviar, recibir, etc. Luego nos damos cuenta de que la custodia segura es capital y profundizamos en cosas como las hardware wallets, las passphrase o los multifirmas. Y con esos dos pasos muchos se contentan, pero se olvidan de la importancia de ejecutar un buen plan de custodia. El plan de custodia son todas las instrucciones que sigues para ejecutar tu acumulación segura, siendo consciente de cada paso, sin dejar nada al azar. Los planes de custodia están pensados como si de un protocolo de seguridad se tratase, y uno de los componentes clave es el mantenimiento. Custodiar Bitcoin no es solo comprarse una hardware wallet y apuntar 12 palabras, ser nuestro propio banco requiere actuar como tal, y ejecutar un plan de mantenimiento cada 6-12 meses es fundamental para que todo esté a buen recaudo y podamos dormir tranquilos por las noches. No dejes sin revisar tu custodia, añade un automantenimiento y anota todo en una hoja de registro física o digital. Sé tu propio banco, pero de verdad. Si todo esto se te hace bola, no sabes ni por dónde empezar, puedes venirte a la mentoría de custodia que hacemos con Arcad. En apenas 4 domingos aprenderás todo lo que necesitas saber para acumular Bitcoin sin fallo alguno y saldrás con un plan robusto en el tiempo para que tu riqueza se convierta en intergeneracional. Aprovecha los descuentos en el precio de Bitcoin para acumular todavía más y ven a la mentoría de Semilla Bitcoin. Con 2025 completo, la próxima edición disponible es en febrero de 2026 y encontrarás toda la información en semillabitcoin.com. Y con esto y con ganas de volver a la normalidad, porque menudo año y el que me espera, porque también espero que en 2026 sea un año de exploración. Como vine diciendo en el L270, mi foco es entender a Bitcoin como una herramienta de libertad, que lo es, pero la libertad empieza ahí, ¿no? Es como tener uno de los grandes pilares de la libertad, el tener esa riqueza, ese dinero que es realmente tuyo y con el que puedes viajar sin que ocupe espacio. Teniendo eso, hay muchas otras cosas a conquistar y eso es lo que quiero ir explorando este año, y para ello creo que van a haber bastantes viajes, van a haber más charlas como la de hoy, en persona, en un estudio local, en el país donde sea, y que espero poderos ir trayendo y poder ir explorando de la mano con vosotros. Así que, si nada se tuerce, espero poderos saludar en una semana, ahora que ya estoy de vuelta y empiezo a recuperar la normalidad. Así que eso, te saludo pronto.